amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Portada aquí desde Paracas. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes en realidad. Así es, este sol maravilloso Así es. todavía. ¿Qué tal, Mario? Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy termina CADE y hay mucha expectativa por lo que va a ser la intervención del presidente de la República, sus palabras de cierre. Un CADE bastante distinto además a los anteriores, un poco no solo una desmotivación, siento yo, empresarial, sino sobre todo llena de información relacionada a Odebrecht. El presidente llegó a las 4 de la tarde, pero no ha dicho nada. Y todos queremos a las 7:30 saber qué es lo que va a decir. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí al alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y además potencial alcalde a la alcaldía, candidato a la alcaldía de Lima, quiero decir, por Acción Popular. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y también a Carlos Meléndez, analista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tuvo además una exposición aplaudida por muchos. Muchas gracias. Yo soy de paso aquí en CADE. Gracias. Sobre la política y bueno, las elecciones. Todo complejo. Así en nuestro es. país. Bueno, y el primer tema tiene que ver necesariamente con Odebrecht. Con lo que estamos ya hace semanas. El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva para los representantes de algunas empresas consorciadas con la constructora brasileña. Sí, bueno, específicamente ya hay nombres, ¿no es cierto?, que han salido. Este es un pedido que se va a ver todavía ante el Poder Judicial con el famoso juez Concepción Carguancho. Famoso digo, ¿no? Porque ya lo hemos visto en varias oportunidades, hay unas argumentaciones larguísimas y luego, bueno, sí, prisión preventiva, no prisión preventiva, sí, impedimento de salir del país o no. Bueno, eso va a ocurrir el día domingo. Empezamos por el alcalde. ¿Qué responsabilidad de los políticos, ah? No, sin duda, sin duda. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve este panorama? Este CADE ha sido un CADE de reflexión, ¿no? Más allá de lo que se haya dicho, lo que se haya expresado, porque estamos viviendo una coyuntura que ha hecho que mucha gente, como bien se ha mencionado, esté paralizada, haya cierta desmotivación y efectivamente se vean pues que lejos de unirse estas cuerdas separadas, las cosas como que se abren un poco. Pero lo bueno que yo veo de todo esto es que las cosas hay que sincerarlas y hay que definir quiénes son las personas responsables y quiénes no lo son. Eso lo escuchaba hoy día al fiscal de la Nación. Él quiere hacer su trabajo y pide que lo dejen trabajar en ese sentido, ¿no? Hoy fue la presentación justo del fiscal de la Nación con el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial. Y el fiscal de la Nación yo lo vi, pero en su garbanzal, empezó haciendo bromas. Voy a ser muy divertido para que me inviten el próximo año. Se puso a hablar sobre temas políticos un rato largo. Antes de la exposición. Y dijo, ahora sí, empiezo mi exposición. Y le dio duro al fujimorismo. Buscando la legitimidad y el apoyo del empresariado, ¿no? Básicamente más que una posición técnica, fue una participación política, creo yo. La interpretación es esa que se puede dar, ¿no? Ahora, con respecto a los casos que la Fiscalía acaba de ejecutar. El fiscal estaba hablando de esto y sabía lo que venía en claro, una horita. Claro. En una horita, por eso fue... Se fue y salió. Exacto, dio un clic, un cent. ¿No? Estaba saliendo. Pero claro, fue el tuit del Ministerio Público, exacto. El señor fiscal terminó, todos estábamos alborotados buscándolo y de pronto, un ratito. Ahora, cada vez que le ha llegado a Carguancho, si no me equivoco, una solicitud de prisión preventiva, la ha ejecutado. Exactamente, sí, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando tiene que ver con lavado de activos, ¿no? Entonces si revisamos el récord, si revisamos el récord, la probabilidad es alta de que sentencien la prisión preventiva, ¿no? El tiempo si no se sabrá, pero tiene un récord bastante duro Carguancho, ¿no? Así es. Bueno, hay que recordar que son algunos ejecutivos de las empresas Graña Montero, JJ Camet e ICSA, ¿no? En algunos casos es uno y en otros casos es dos de cada una de estas empresas. Creo que de Graña Montero son tres, creo. Hasta tres. Pero sí. José Alejandro Graña Miro Quesada, expresidente del directorio, Gonzalo Ferrero Rey, expresidente ejecutivo, y Hernando Alejandro Graña Acuña. Todo eso en el caso de Graña y Montero. Gonzalo Camet Picone, y en el caso de ICSA es José Fernando Castillo Divos.
Ahora, pero ha sido una semana como que bastante intensa en el trabajo de la Fiscalía, ¿no? En el sentido de que hemos tenido en pocos días el caso Villarán, el caso el exministro de Defensa y el caso las empresas consorciadas con Odebrecht, ¿no? Es un ritmo que no lo había mostrado antes y, o casualidad, tiene que ver un poco con el enfrentamiento que ha tenido con el fujimorismo, ¿no? Y Carlos, fíjate que eso se condice con algo que se mostró también en el CADE, que decía que la percepción de la gente respecto del Poder Judicial y la Fiscalía había mejorado. Claro. Quiere decir que cuando hay una buena labor, cuando hay un trabajo adecuado, la percepción comienza a subir, ¿no? Y hay hace un buen rato gente que está mirando esto y que considera que se está haciendo una labor adecuada. Sí. Ahora, ¿cómo queda el fujimorismo? Porque claro, ellos están repitiéndolo, ¿no es cierto? Había que darle un empujoncito, ¿no? Claro, Desde el Congreso. Ahí están los resultados ahí de nuestra iniciativa, ¿no? Eso es como un check, no sé, un gol, no sé, o sea, les ha ligado. Pero obviamente con lo que hemos escuchado de los fiscales, ¿no es cierto? De este equipo de fiscales encabezado por el fiscal Hamilton Castro, esto no ha sido desde la semana pasada, ¿no es cierto? Obviamente. Esto empezó efectivamente, como lo dijo el propio fiscal de la Nación y el fiscal Hamilton Castro, desde febrero, que el señor Barata dijo que efectivamente las consorciadas sabían de todas estas coimas. Entonces han empezado de a poquitos, que las actas por aquí, hoy día ya será también una de las actas famosas, ¿no es cierto?, del consorciado en la República. Entonces sí han estado haciendo un trabajo. Sí, hoy el fiscal fue moderadamente autocrítico, ¿no? Yo creo que es necesario siempre una crítica institucionalista, una crítica, en este caso institucional, inclusive a la Fiscalía, ¿no? El fujimorismo, cuando critica a la Fiscalía, en realidad critica a sus rivales políticos y critica a las instituciones, no sabe distinguir entre la persona y la institución, ¿no? Pero ojo que el trabajo de la Fiscalía no está exento también de algunas críticas que hay que hacerlas, valdría, ¿no?, la pena que especificaras en qué sentido ha sido moderadamente autocrítico el fiscal. Porque digo, fue algo crítico, dijo, no, hemos tenido algunos errores, pero digamos, no entró en el detalle. No entró en el detalle, no entró en el detalle, no lo pasó por encima, ¿no? Cuando efectivamente las instituciones fallan y las gestiones fallan, ¿no? Y creo que en este caso, además, son fallas estructurales en el sentido siguiente, o sea, estos casos de develación de corrupción vienen de factores externos. Entonces nuestras instituciones, nuestro sistema de justicia, nuestro Ministerio Público, no está preparado para todo un desborde de revelaciones que tienen que ver con la corrupción. Y eso es claro, y eso debe decirlo el mismo fiscal, ¿no? Sí. Ahora, el fiscal hoy día estuvo mucho más locuaz que lo que normalmente es. Sí, él suele ser una persona muy parca, sí, e inclusive en algún momento esbozó un calificativo para aquellos que no lo dejan trabajar. Sí. No sé si ustedes lo recuerdan. Claro, pero ¿cuál fue, por favor? Dijo que aquellos que no lo dejan trabajar son unas sanguijuelas, ¿no? Entonces fue muy duro en ese sentido también. Es insólito en él. Sí. Y además él dijo algo así como, claro, a mí me dicen de todo. No, es que fue una cosa de loca. A mí me llamó mucho la atención porque dijo, a mí me dicen de todo, ¿no? Pero yo no puedo decir de todo porque yo respeto. Pero lo pienso. Pero lo dijo. Pero lo pienso. Y lo dijo. Y yo respeto esas no, por sanguijuelas. ejemplo, Sí. yo no puedo decir sanguijuelas. Ahí lo dijo en ese si digo momento. sanguijuelas, no puedo que la persona, o sea, claramente se refería a los congresistas, ¿no es cierto? Que la inmunidad y qué sé yo. Entonces, estaba duro, muy duro. Yo no vi nada de autocrítica. ¿Se intentó? Algo por ahí te digo, fue moderado, muy moderado. Yo lo veo ligeramente. empoderado. Además, cuando él llegó acá ayer, parecía Sí, Gareca una aureola el año pasado. de Gareca el año seguridad pasado. y periodista, sí. Empoderado. Vino a buscar apoyo, ¿no? El discurso era más... Y no solamente del empresariado, porque claro, aquí le está hablando al país, sabe que esto tiene rebote. claro. No, y Mario, lo que él dijo también es, les voy a confiar algo que estoy seguro que no va a salir. Sí. Obviamente lo que él quería es que eso salga muy rápido, Claro. ¿no? Le hablo a Pedro para que escuche Juan. Claro. Y que igual le diga a Simón. Pues, a Simón Barata. Sí, a Simón Barata. Bueno, la verdad es que no nos queda otra más que reírnos, pero de verdad que la situación está complicada, ¿no? A través de las redes sociales se habla mucho sobre estos nombres de empresarios, ¿no?, que podrían terminar en la cárcel. No se trata de cualquier empresario, ¿no? Son firmas importantes. Yo creo que son las constructoras más grandes que tiene nuestro país, las únicas que han podido hacer incluso este tipo de obras que se han realizado, ¿no es cierto? Y que pueden terminar efectivamente en la cárcel mientras dure por lo menos el proceso, ¿no? ¿Qué va a pasar como imagen, digamos? Esto es positivo, creo yo, finalmente, ¿no? Que acá, lo que dijo el fiscal de la Nación en la mañana, acá caiga quien caiga. Para todo. Sí, estamos viendo un shock en ese sentido, ¿no? O sea,
en los 90, al final de los 90, inicio de 2000, cuando básicamente caen militares y caen políticos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es no solamente ese tipo de perfil de persona implicada en corrupción, sino también ver a los empresarios del establishment económico de este país. Va a tener un efecto sobre todo, no necesariamente para la gente, ¿eh? Yo creo que el efecto es para el público, por ejemplo, de CADE, ¿no? O sea, va a ser un efecto gremial bastante importante. Los empresarios tienen que saber que tienen que ser, además, colaborar con esta suerte de shock anticorrupción que hay en el país, ¿no? Los trabajos que está viniendo a hacer no solamente la Fiscalía, sino la Contraloría, por ejemplo, y otras instituciones, están hablando de que se requiere justamente del apoyo fáctico del empresariado, que también tiene que ser autocrítico. La corrupción en el Perú no solamente es pública, es una corrupción público-privada, ¿no? Y se ha propuesto ahora también, sí. Y en el marco de CADE se ha dicho que se debe hacer una suerte de pacto anticorrupción, no solamente gremial, sino también por cada una de las empresas de cara a lo que se está viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La expectativa de hoy es escuchar al presidente de la República, que en cualquier momento ya esto va a suceder. Y ver si aborda lo que ha sido discutido a lo largo de la semana y que sea descartado muy sumariamente en un comunicado por favor, de la Presidencia de la República. ¿Tú crees? ¿No? Yo estaba pensando, ¿hablará sobre esto? ¿Se irá por la tangente el presidente? Hoy todos estamos esperando que hable sobre nuevamente sobre esta ONG a la que perteneció él y Barata, sobre esta información de Convoca, que más o menos apunta a lo mismo que hemos estado viendo, que la empresa First Capital brindó asesoría a Odebrecht y que Marcelo Odebrecht lo ha dicho en Curitiba, ¿no? Y todos esperamos en algún momento conocer el detalle. Entonces, y el presidente ha dicho que no. Que él no tenía nada que ver con esa empresa. Eso Entonces, es lo que está en discusión. Lo que pasa es que el estilo de corrupción de Odebrecht fue un estilo que buscaba corromper a todo el establishment, político, lobista, privado, ¿no? Era el modus operandi de esta empresa, no solo en el Perú, eso comenzó haciendo en Brasil. Si lo pudo hacer en Brasil, lo comenzó a replicar en América Latina y en África, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, lo más probable es que muchos políticos de izquierda a derecha, sin importar su sesgo ideológico, han estado involucrados. Entonces, las personas que se mueven en este mundo de las puertas giratorias entre el sector privado y el sector público, y Pier Paolo Kuczynski, como profesional, ha estado justamente moviéndose en estas arenas, pudo haber estado involucrado directa o indirectamente. Creo que no lo sabremos en realidad, aunque él diga que no. O sea, es necesario por eso al respecto un gran gesto de transparencia, ¿no? Para poder aclarar cualquier suspicacia. ¿Qué tendría que hacer hoy el presidente? O sea, porque ya le ha dicho que no. Y claro, los ministros han salido a decir que le creemos, pero lo más importante es que le crean la población, que le crean los televidentes, y cada día aparece como información que dice que es difícil, que no ha estado mal si él pertenecía a una empresa, claro, y esa empresa asesoró. Lo que está mal es que negase si es que exactamente, eso claro, ocurrió. Carlos ha dicho algo que es muy importante. Política, son muy importantes los gestos. Entonces yo creo que él debería tener un gesto, y ese gesto podría ser, a pesar de que se ha cuestionado muchísimo si se está tocando la calidad o la investidura del presidente en la comisión, él debería ir a la comisión y decir, señores, esto es lo que yo tengo, aquí abro todas mis cosas y este soy yo. Soy el presidente por el cual ustedes han votado y yo quiero seguir mi mandato de 5 años, ¿no? Creo que ese gesto sería realmente muy valioso. Que hoy lo diga. Probablemente hoy o en algún otro contexto. Bueno, sería hoy el momento. Pero hoy tendría que mientras más tiempo pasa, es verdad, mientras más tiempo pasa, como que el gesto se debilita, ¿no? Que lo haga ahora, porque se ha convertido en un pulseo de poder entre la mayoría del Congreso y él en particular, ¿no? Entonces, de alguna manera, sería encajar de todas maneras un golpe político, pero claro, en el control de daños quizás encajar el golpe político es mejor que sostener esta tensión y esta incertidumbre. A ver, el diario Correo hoy día también presentó una información sobre un pedido del abogado de la defensa de Alejandro Toledo, donde menciona esto de la ONG, que había quedado como, ay, nunca se vieron, digo, Barata y el presidente de la República, pero la cosa es que el abogado del expresidente ha presentado una solicitud al despacho del fiscal Hamilton Castro, y ha pedido
que se presenten los testimonios del presidente de la República, del señor Zavala también, también que se cite nuevamente al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ese entonces, de la gestión del señor Toledo, José Ortiz Rivera, para que hable nuevamente sobre estos detalles de la interoceánica. Y además en la solicitud recoge información de esta ONG, Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, que PPK constituyó con Jorge Barata el 20 de diciembre de 2007 y en cuyo primer consejo directivo tuvieron que estar sí o sí ellos dos, uno al costado del otro, por lo menos uno sentado en la otra esquina de la otra mesa, ¿no? Entonces... Para la constitución de una no gubernamental creo que se requiere la firma personal de los miembros, ¿no? Creo, no sé, supongo. Sí, pero, digamos, esto ya lo está pidiendo la defensa del expresidente de la República, ¿no? Sí, digamos que es un contragolpe en ese sentido, ¿no? O sea, Alejandro Toledo también, por más que esté implicado, maneja mucha información, tiene mucho conocimiento de lo que pasó en esa época. O sea, recordemos que tanto Kuczynski como Zavala fueron subordinados de él. Entonces ahí hay información que evidentemente también el expresidente va a estar controlando, ¿no? Y lo está soltando también. Esta es una suerte también de guerra de informaciones, ¿no? Si yo tengo alguna suerte de evidencia, alguna suerte de prueba, de trascendido, lo voy a comenzar a usar. Con cuentagotas. Claro, y eso no solamente entra la fiscalía, no solamente entra el Congreso, sino hasta en medios de comunicación, ¿no? En la prensa escrita, en algunos lados vemos también que comienzan a salir información de cuentagotas, ¿no? Sí. Administración de información. Sí, claro. Por algo, ¿no? Sí. Bueno, también se va consiguiendo de a pocos, ¿ah? O sea, los periodistas van ahí ahondando y, digamos, son las fuentes las que finalmente son las interesadas y los periodistas tenemos la obligación de publicarlas en el momento que la recojamos. La pedimos, sí, pedimos, claro. No, pero y de pronto la sueltan ellos. Pero esta información, Alejandro, claro, eso voy. En este caso Alejandro Toledo tiene la información de ese tiempo. Claro. Este pedido es a favor o en contra, para que citen al señor Kuczynski, al señor Zavala y al ministro de Transportes para que vea que no hubo nada, que ellos den su testimonio, que no pasó nada, no hubo coima. ¿Será por eso, cree usted? Es una posibilidad, habría que ver dentro del proceso el tema, ¿no? No, y además para aguar un poco las circunstancias, ¿no? Claro. En la universidad había una expresión en política, es para confundir al estudiantado, decía, ¿no? Son maniobras para confundir al estudiantado, decía. Y esto es como para confundir al estudiantado, es decir, no, pero llamen a este, al otro, entonces la panoplia se abre en tal dimensión que parece, por un lado, que todos son corruptos, o los focos de atención son tantos que nadie le dedica demasiado a un solo punto. Es verdad eso. Tú ya te has expresado en un artículo que te he leído en algún momento que se pregunta una cosa y se responde otra, claro, ¿no? Y eso son, los que responden lo que son no les maniobras, han maniobras distractivas muchas veces. Completamente, es eso es confundir al estudiantado. Bueno, yo creo que eso es lo que ha hecho el presidente. Todos, digamos, sí. es un recurso viejo y se ha hecho viejo por eficaz. Sí, claro, porque funciona. Porque hasta cierto punto. No creo que para el presidente no. Por eso es que hoy todo el mundo lo que espera es que diga algo que tranquilice al propio empresariado, ¿no? ¿Cómo han sentido ustedes, Cade, en medio de esta coyuntura, ¿no? Todos venían un poco cabizbajos, diciendo, pucha, no, hace un año todos estábamos muy expectantes con lo que iba a suceder con este gobierno, y de pronto llegamos acá, dicen los empresarios, y bueno, las cosas no han ido avanzando. Claro, hemos tenido el monstruo de Odebrecht que seguimos teniendo, pero ¿qué más, no? Sí, comenzó frío, pero creo que la intervención de los ministros han sido positivas y han ido calentando, ¿no? Sobre todo creo que la de el ministro Bruno, ¿cómo se llama? Yufra, por ejemplo, fue bastante bien recibido por la audiencia, ¿no? Pero sobre todo la de la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? La ministra Cooper hoy día fue, creo, a mi parecer, una de las mejores exposiciones de un funcionario público, ¿no? Ha dado mucha confianza, ha sido muy solvente, ha sido sólida y además devolviendo el mal gesto del BCR que había dicho que el Ministerio de Economía era un ministerio débil, ¿no? Entonces, se le escuchaba poco, fue lo que dijo Julio Velarde, exactamente, ¿no? Y ella ha dicho todo lo contrario, que sí se le escucha, pero que tiene una fuerza muy grande en el Congreso, que es difícil pues que esta fuerza, cuando no quieren dar el brazo a torcer, lo vayan a dar a torcer, ¿no? Pero además, justamente, después de lo que había dicho el fiscal sobre el fujimorismo, sale ella a decir que se negoció muy bien con el fujimorismo, que en ningún momento el presupuesto de la nación había estado en riesgo, lo han aprobado ayer recién, que la negociación fue ardua, pero
en detalles y que había una colaboración que ella saludaba. Además, venía como una suerte de rendición de cuentas al empresariado. Ya tenemos presupuesto aprobado y lo hemos hecho con un pacto político, ¿no? Creo que entre los ministros, la que sale fortalecida es la ministra del MEF luego de este CADE, ¿no? Yo creo que han venido ministros que tenían un mensaje claro que dar, y eso ha sido importante. Recuerdo también el mensaje de Salvador del Solar, que fue además muy aplaudido, pero lo que yo he sentido, Verónica, con relación a este CADE es que le ha faltado un poco de estructura al CADE, y estructura para aterrizar también las propuestas. Por ejemplo, yo le decía a una persona que, haciendo un símil, la estructura podría ser la pista y en ese sentido saber dónde vas a terminar aterrizando las propuestas. He sentido un poco vago el tema en ese aspecto. Y encima tenemos la coyuntura, esta coyuntura que estamos discutiendo, conversando acerca de ella, cada hora sale que es muy impactante sin duda, ¿no? Y eso ha hecho pues que sea un CADE muy particular. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado el ministro de Justicia hoy a propósito de la posibilidad enésima de que se le conceda un indulto al ingeniero Fujimori. Con eso regresamos. Ahora vamos a darle paso a la sesión de la CAE, donde está hablando la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y momentos más tarde va a hablar también el presidente de la República. Se supone que en 5 minutos, porque a las 7:30 estaba pauteado las palabras de cierre del jefe del Estado. Vamos a ver entonces el discurso de la presidenta del Consejo de Ministros. Presentan un importante desafío. No un congobierno, pero sí una corresponsabilidad. Como Ejecutivo debemos valorar la función legislativa y al Congreso como primer poder del Estado y portavoz de los intereses de toda la población. Cuando inició el mandato del presidente Kuczynski, yo estaba en el espacio legislativo. Y debo decir que, contrario a lo que muchos creerían, la buena política legislativa existe y se ejecuta de manera dialogante y muy dinámica, aún con una categórica mayoría que está en la oposición. En la Comisión de Economía del Congreso, la que presidí en la legislatura anterior, aprobamos 18 dictámenes, muchos de los cuales han coadyuvado la labor ejecutiva del gobierno. Fui partícipe de importantes debates en el hemiciclo, debates que fueron desde cómo solucionar problemas específicos, tal es el caso de la Ley de Exportación de Servicios que promueve el potencial de un nuevo sector económico, hasta temas más complejos como la identidad de género, tema que todavía sigue pendiente en la discusión el día de hoy. El hemiciclo es por definición el principal espacio para el diálogo y para la discrepancia, pero con evidencia y con respeto. Es el espacio para hacer la buena política. El legislativo también debe reconocer y respetar el rol que cumple el Ejecutivo. El ciudadano es quien más pierde en un contexto de polarización. La revolución social implica entender que la tarea del político es permanente y de largo aliento, y que el fin último es servir a la gente. Seamos prudentes y respetuosos con el poder que la población nos ha conferido, y mantengamos siempre la vocación de diálogo. El escritor George Orwell dijo: el caos político parte del deterioro del lenguaje. Encontremos un lenguaje común. Más allá de las diferencias políticas naturales, es fundamental no perder el norte del ejercicio político. Y no basta con el diálogo, hace falta compromisos. El debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como con los demás poderes, debe servir para identificar y promover políticas públicas que trascienden los gobiernos y se transforman en políticas de Estado. El pueblo nos ha confiado el poder para que nosotros, con nuestra buena política, nos ganemos la legitimidad. Y voy a poner un buen ejemplo de colaboración y de compromiso que hemos asumido entre el Legislativo y el Ejecutivo para mejorar nuestros estándares de política e institucionalidad mediante el proceso de vinculación con la OCDE. Tanto funcionarios del gobierno como colegas parlamentarios de la oposición hemos viajado juntos a París a ratificar nuestro compromiso de ser miembros plenos de la OCDE. El proceso de acceso será muy complejo
y requerirá una coordinación permanente con todos los actores del sector público, privado y la sociedad civil. Y es fundamental que el Poder Ejecutivo y Legislativo sienten las bases para que este espacio de diálogo se fortalezca y logremos realmente este acceso a este espacio de mejora de nuestra gestión pública. Confío que en el fortalecimiento institucional, que es una prioridad de los principales grupos, confío que el fortalecimiento institucional es una prioridad de los principales grupos políticos que están hoy día en el Parlamento. Sin instituciones sólidas será difícil asegurar el crecimiento de largo plazo. En el ámbito económico, el Perú ha sido capaz de encontrar una continuidad en la política. Los resultados de ello no solo son la buena imagen que tenemos para atraer inversiones. Somos el segundo mejor rankeado, con el mejor ranking crediticio de la región, el segundo ranking crediticio de la región. Tenemos la posibilidad de ubicarnos entre los candidatos más potentes para ingresar a la OCDE. Y los resultados son también muy halagadores cuando vemos que 7 millones de peruanos han sido sacados de la pobreza en solo una década. Y casi hemos logrado la erradicación de la pobreza extrema. Y hemos duplicado la clase media. Y una reducción de la desigualdad de 12% ha sido uno de los mejores logros que ha tenido nuestro país. La institucionalidad tiene un resultado tangible sobre el bienestar. Busquemos siempre, a través del diálogo constructivo y los compromisos, tanto en el Congreso como entre los poderes del Estado, institucionalizar otros aspectos de la política, como ya lo hemos hecho en el aspecto económico. Por ejemplo, queremos que la lucha contra la corrupción se convierta en una política de Estado, igual o más institucional que el modelo económico. La corrupción en los últimos años ha sido un mal endémico y los recientes acontecimientos nos han permitido ver el problema en su verdadera dimensión. De acuerdo al Foro Económico Mundial, la corrupción en países emergentes se encarece en 10% el hacer negocios y en 25% el ejecutar obras públicas, afectando negativamente el empleo, la productividad, las inversiones y el bienestar de los hogares. La corrupción, además, ha traído consigo una pérdida total de la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, las malas prácticas de algunos no deben dar cabida a una cacería de brujas, con falta de evidencia y que paralice el crecimiento económico. La lucha contra la corrupción debe convertirse en una política de Estado, sí, pero una tan institucional y basada en evidencia como la política económica en la cual hemos sobresalido. Para ello debemos valorar el sistema de administración de justicia, el cual también es partícipe y corresponsable de asegurar el ejercicio de la buena política. Es prudente exigir de estas entidades una mayor celeridad en los procesos y una mayor predictibilidad en la interpretación de las leyes, pero también es nuestro deber entender que la justicia es un principio fundamental de la democracia y que administrarla no siempre es tan expeditivo como ejecutar una obra o aprobar un proyecto de ley. El ejercicio democrático implica respetar los plazos y procedimientos de estas instituciones independientes. Celebro la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que ha sabido encauzar el debate hacia medidas concretas para la prevención, investigación y sanción del delito. La lucha contra la corrupción es y debe seguir siendo un esfuerzo compartido con el sector privado. La ciudadanía exige este compromiso, erradicar las prácticas oscuras en ambos lados de la mesa. El escándalo del lavajato no debe tener consecuencias solo en la clase política, donde el control es cada vez más riguroso y se impulsa con frecuencia por intereses partidarios. Estos sucesos deben tener también un impacto profundo en la clase empresarial. La coima es un pésimo negocio. La ciudadanía pide un cambio radical en los códigos de ética de las empresas. Y ello no implica únicamente detener las coimas en los grandes contratos. También hay que mirar nuestras prácticas cuando pagamos impuestos. Yo he sido testigo cómo algunos regímenes tributarios enfocados en dinamizar la MIPE, como el REL y el RUS, se han tornado en un canal de evasión tributaria.
También subsisten en prácticas como recurrir a paraísos fiscales financieros y a los precios de transferencia para erosionar la base tributaria. Hoy invoco a que seamos la clase política y empresarial quienes conjuntamente recuperemos la confianza de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos. Las sinergias entre lo público y lo privado nos han dejado importantes logros en el pasado. Las asociaciones público-privadas tienen la capacidad de mejorar la provisión de servicios públicos y reducir las brechas económicas. No debemos dejar que el populismo termine con un sistema que ofrece enormes posibilidades al país. En abril del año entrante, el Perú será la sede de la Cumbre de las Américas. El tema consensuado por todos los participantes ha sido la lucha frontal contra la corrupción y el reforzamiento de la integridad. Desde el Gobierno y en coordinación con la CONFIEP estamos evaluando la posibilidad de tener un espacio de diálogo entre los líderes del sector público de las Américas y del sector privado que resulte en un plan de acción efectivo. Esa es la línea de trabajo que debemos buscar como país y como región. Parte de hacer buena política implica conocer la realidad específica del ciudadano. Y por definición, los gobiernos regionales y los municipios son nuestros aliados estratégicos en esta tarea. Nuestro gobierno ha buscado siempre que la relación con los distintos niveles de gobierno sea horizontal, con un equipo de ministros permanentemente en la cancha. Las asambleas del GORE y MUNI ejecutivos se han transformado en un espacio efectivo de coordinación de buena política. Y agradezco a Fernando Zavala por haber iniciado estos procesos. Los GORES han servido para suscribir más de 3.500 compromisos, de los cuales el 71% se ha cumplido, resultando en más de 22.000 millones de soles de inversiones en marcha. Fue en este último GORE que nació la iniciativa de repensar la descentralización juntos. La descentralización es fundamental para que la revolución social se dé, pero hoy día esta descentralización que hemos vivido en los últimos 15 años tiene claras deficiencias que deben resolverse. Una de ellas es, por ejemplo, la proliferación de la creación de distritos y provincias sin que ello signifique mejoras en el servicio al ciudadano. La mesa de trabajo que conformaremos en las próximas semanas tendrá como objetivo desarrollar un nuevo marco para la descentralización, uno que priorice las mancomunidades, que promueva los proyectos conurbados y que tenga una visión más estratégica del ordenamiento y gobernanza territorial, siempre con el ciudadano en el centro. La reconstrucción con cambios también es un reto prioritario para nosotros. Desde la autoridad estamos implementando un modelo de gestión que nos permita ver avances rápidos en las obras, pero con una garantía de que el dinero se ejecute bien y que los resultados sean sostenibles y contribuyan a la prevención de los riesgos de desastres. No es tarea fácil, pero estamos trabajando de forma técnica y transparente y con un acompañamiento muy cercano de la Contraloría aquí presente y también con las veedurías ciudadanas. A la fecha contamos con 174 obras entre iniciadas y comprometidas, las cuales suman un total de 1.094 millones de soles para este año, y las que comprenden no solo la canalización de ríos, sino también la rehabilitación de puentes, pistas y veredas y obras de saneamiento. Además, estamos buscando agilizar las obras mediante alguna de las facultades legislativas que solicitaré al Congreso. Queremos permitir que las empresas puedan intervenir de forma activa y rápida en proyectos de reconstrucción en sus áreas de influencia. Es la oportunidad de demostrarles a la población que el sector público y privado pueden trabajar juntos por el bienestar y al margen de la corrupción. La revolución social también significa igualdad de oportunidades para todos y todas. Los recientes sucesos de violencia contra mujeres y niños han visibilizado de forma cruda un serio problema en nuestra sociedad. Mi compromiso y el del presidente Kuczynski, por supuesto, por hacer frente a este problema es absoluto. La igualdad de género debe convertirse en una política de Estado, donde
prime un enfoque de prevención. Le demos a la ciudadanía soluciones más sostenibles que aquellas que solo buscan constantemente cambiar artículos del Código Penal. Queremos que esta agenda política sea compartida con el sector privado. Hace algunas semanas tuve el privilegio de participar en el Women Business Summit, en un conversatorio con el líder de la CONFIEP, y me entusiasmé al ver que las empresas líderes han suscrito un decálogo de principios para asegurar la igualdad de género. Incluir a las mujeres en la toma de decisiones en las empresas no solo contribuye a revertir la inequidad, sino que también a aumentar la productividad y a eliminar los estereotipos, algo que venimos trabajando en nuestra política educativa. En las próximas semanas coordinaré con el WEF y el BID para implementar una plataforma para la igualdad de género con participación más activa del sector privado, sociedad civil y también el mundo académico, y que resulte en compromisos más concretos para la gente. Sumemos esfuerzos para lograr mejores resultados. Nuestro gobierno busca dejar un legado de institucionalidad y competitividad. El Perú ha caído 5 posiciones en el ranking global de competitividad en el último año. Queremos revertir esta tendencia, como lo mostró más temprano mi colega Claudia Cooper. El proceso de acercamiento a la OCDE es un gran paso para mejorar nuestra institucionalidad. Muy bien, continuamos aquí en Portada y como dijimos vamos a hablar ahora de declaraciones del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, que tiene apenas unos meses en el cargo, pero que ya tiene un récord de declaraciones importantes sobre la Comisión de Gracias Presidenciales, sobre la pena de muerte, y ahora, como si no fuese suficiente problema lo que le puede haber ocasionado de declaraciones anteriores, ha hablado de la posibilidad del indulto al ingeniero Fujimori, ha dicho que el Ejecutivo lo contempla. Sí. Ha hablado de un embalse de casos que podría recibir indultos humanitarios y en ese sentido se le hizo una pregunta en el Comercio y él dice el Ejecutivo lo contempla. Está contemplando la posibilidad de presentar una solicitud de indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, aunque precisó que a la fecha no existe ninguna iniciativa al respecto. O sea, además no tendría que ser el Ejecutivo el que presente la solicitud, hasta donde yo entiendo. Pensamos, no sé, de repente sí, pues ocurre, de pronto el señor ministro va a presentar una solicitud en la Comisión de Gracias Presidenciales. Se la presenta a sí mismo. Porque, claro, algo así, puede ser, no sé, a ver qué dicen nuestros invitados, ¿cómo entienden esto, Carlos? A mí me parece que aquí hay dos posiciones, una posición de Pedro Pablo Kuczynski de manera personal, ni siquiera como presidente, de una manera personal de solidaridad de una persona de avanzada edad con problemas de salud, ¿no? Además, casi la misma edad, creo. Sí, además recordemos que finalmente funcionarios de ese tipo tratan de evaluar digamos, con mucho pragmatismo, ¿no? O sea, si hay alguien pragmático en el gobierno, ese es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, con ese pragmatismo evalúa la labor de Alberto Fujimori y según interpreta, Pedro Pablo Kuczynski merece un indulto, me da la impresión. Pero claro, una cosa es la decisión como persona y otra cosa es la decisión como jefe de Estado. Pero no se ve creo que decisión es un término excesivo en este caso, porque avanza y retrocede sobre el mismo tema, un día sí, otro día no, trata de decir que en realidad no dijo lo que dijo, que no es un perdón médico, pero que no van a perdonar a nadie. Sí, tiene razón, quizás que es una consideración que tiende a ser positiva, ¿no? Por decirlo por un lado, pero que obviamente tiene que evaluar los contrapesos. Y los contrapesos son principalmente dos. Pero los evalúa en voz alta, ¿no? Sí, pues. Y no solo en el tema del indulto, ¿no? Sí. Y no solo en el tema del indulto. Y el ministro de Justicia también hace apreciaciones que a veces nos llevan a preguntarnos si es una posición propia o es una posición del Ejecutivo. No nos olvidemos, hace poco con el tema de la pena de muerte, él propuso llegar al extremo de la misma. Otras personas del partido que él representa o del Ejecutivo también salieron a decir que no era lo adecuado. Hoy, con Carlos Basombrío en el mismo panel donde estuvieron, Carlos Basombrío hablaba de que el endurecimiento de las penas era un tema residual. Es más, inclusive las sanciones tendrían que ser residuales en las cárceles, como en Finlandia. Y él decía que no, que él tenía una posición muy dura y que todos debían ir a las cárceles si es que habían delinquido. Entonces, la pregunta que habría que hacerle es, señor ministro, ¿esto es una apreciación a título personal o efectivamente a título del Ejecutivo? Claro, ¿no? pero lo que ocurre es que un ministro de la cartera de Justicia
digamos, con apreciaciones personales que van a contramano de lo que quiere hacer el Ejecutivo en esa cartera es absurdo, pues, ¿no? Sí. Aunque lo diga. ¿Cómo puede administrar un plan con el que no está de acuerdo? Pero ya sucedió con el de tema de la pena de un muerte. ministro de Economía que dice, fíjense, yo creo en el control de precios, pero ¿qué vamos a hacer? El gobierno que me ha puesto aquí dice que no debería hacer control de precios. Como que es no hay una bien poco coherencia, fiable, ¿no? Sí. Por lo menos no hay una coherencia en ese sentido. Y lo que sucede más es porque hay otros actores que están evaluando esto, no depende solamente del Ejecutivo, digamos, ¿no? El movimiento antifujimorista, es un movimiento cívico, ciudadano, activista que le reclama, que le va a dar que finalmente fue el mandato que recibió en la segunda vuelta, ¿no? Ese es un gran elemento de presión, pero Pablo Kuczynski todavía lo considera, porque si no yo creo que yo hubiese tomado la decisión, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras que mueve el tema, pero no toma una decisión, desde el lado de los fujimoristas también existe un escozor, porque dicen, bueno, ¿para qué agita esta materia si es que no se va a traducir esto en un gesto concreto? Entonces, al lado y al lado tiene gente irritada, no parece, digamos, el colmo de la astucia política. No parece lo más adecuado desde una perspectiva política, sin duda que no. Sí. Ahora, yo no creo que lo más astuto, continuando con eso, políticamente hablando, sea que de pronto el presidente vaya por esa línea que dicen algunos especialistas, que él podría de buenas a primeras decir, lo indulto, que la Constitución lo ampara. Él necesita 200.000 papeles para enseñar a todos estos colectivos bien organizados, antifujimoristas, 50 papeles donde diga, sí, efectivamente tenemos que sacar a este señor de la cárcel, cubrirse. No sería muy astuto, digo, que haga lo otro, que de pronto un día se levante y ya. O sea, que eso de que hay ánimo, porque también en otro medio de comunicación el ministro de Justicia dijo, hay un ánimo para liberar a Fujimori de prisión, pero nada más. O sea, hay un entusiasmo. Ahora, ¿por qué lo dice hoy? Nuevamente, ¿no? Pues. Claro, es cíclica, el tema regresa, pero Ahora, digamos, hoy, en este contexto, también, con todos los problemas, bueno, de pero hay PPK. manera de sortear la materia. Que sea el media training, pues, a decir Ahora, que no va a responder. Salvo que sea deliberadamente, esa es la otra posibilidad. A diferencia de lo que pasó antes, Sí. ahora tenemos un ministro de Justicia que podría hacerlo sin problema. Sí, claro. O sea, es un escenario que no teníamos hasta el último cambio del gabinete, ¿no? Desde que prestó juramento, sabíamos eso. Sí, pero ahora tenemos un ministro de Justicia que podría hacerlo. Antes, Claro, a diferencia Digo, de Marisol Perestello, dices tú, claro. Desde que prestó juramento el ministro Mendoza, me Por refiero. eso. Sí, claro. Desde que él prestó juramento me decía, bueno, acá podría haber un... Pero eso ha sido en septiembre cambio. nada más. Sí. Nosotros olvidamos que tiene solamente, ¿cuántos meses? 3 meses. Sí. Tengo que contar, disculpa, profesor. No, sí, claro. A lo que voy es que la posibilidad es mayor. O sea, la posibilidad del indulto Ciertamente. aumenta. Sí. O sea, han liberado un escollo más. Exactamente. Pero claro, quiero retomar lo que estás diciendo. Hoy, que tenemos este alboroto Odebrecht, Claro. estas incertidumbres sobre que si el presidente era de First Capital o no era, Claro. que si yo controlé o no, justo el ministro... Vuelve a mencionar el asunto y O volvemos sea, a lo de confundir al estudiantado. Ah, ¿No es cierto? Pareciera- Somos unos estudiantes confundidos todos. Profesor. Pareciera que el ánimo es ese, ¿no? Sí. Este Por lo ánimo menos que se tiene hay es- espacio para la sospecha, Así es, Sí. así es. ¿no? Que es la actividad Y principal. en estos política días. eso no es bueno, ¿no? No. De ninguna manera. Volvemos al tema de los gestos y a lo que uno puede transmitir como confianza o no. Y yo creo que esto no está generando ninguna confianza. claro. Hace un poco de ruido, ¿no? Y eso va pues en la línea de esas cuerdas separadas Claro. entre la economía y la política que estamos discutiendo en el CADE. Pensaba justo en la ministra Cooper, hoy, un poquito más temprano, y el ministro de Justicia y la información de Odebrecht. O sea, ¿cómo hacemos con estas cuerdas? ¿Las separamos completamente? ¿Las unimos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Sí, hay dos dimensiones que no se están comunicando, ¿no? En las decisiones del Ejecutivo, ¿no? Las decisiones económicas parecen ir por un lado, que a pesar justamente del ruido económico internacional, hay un optimismo a partir de la intervención de Cooper, creo yo, que mostraba que va a haber, y más, las consultoras, tanto Macroconsult como Apoyo mencionaron, ¿no? Que en los próximos 2 años iba a haber crecimiento. Por un lado, hay ese optimismo, pero por otro lado el ruido político que viene de la corrupción y de las disputas y la crispación política con el fujimorismo te hacen tener más dudas sobre ese optimismo. Pero al mismo tiempo, digamos, si uno quiere poner en línea lo político con lo económico, hay aspectos de la política económica, por ejemplo, la laboral, una reforma que está congelada y que uno les pregunta a los ministros y prácticamente
les viene pasmo al respecto, no quieren mover el asunto porque tiene un precio político altísimo. Entonces ahí la política sí termina chocando nuevamente con la economía, la inmoviliza. Sí. Este gobierno parece que finalmente no se decide a dar ni siquiera un pasito hacia adelante en la reforma laboral, ¿o a ustedes les parece que sí? No da signos, ¿no? En ese sentido. Es evidente. ¿Y eso es político o no? Sí, pues, absolutamente. Sí. Pero es difícil. Pero Mercedes Arauz justo dio una entrevista a Semana Económica estos días, ayer, desde ayer, claro, pero, y dice que comienza a distraer, a responder sin responder. ¿No? Sí, claro, porque sabe que no va a poder hacer eso. No, por supuesto que es difícil. Pero digamos, si no van a hacer cosas difíciles, no se presentan a las elecciones. Nadie puede pedir el voto y el respaldo para convertirse en gobierno y una vez en gobierno decir, bueno, pero esto que ustedes quieren que haga, caramba, qué complicado que es. Es un gobierno que prometió reformas y que no está haciendo ninguna de ellas. O sea, una reforma, una revolución social es lo que ha prometido. Exactamente, por eso. ¿Y la reforma previsional en qué quedó? También. Es un muerto. Es un muerto. Sí, la reforma institucional a nivel político está en manos del Congreso, una cosa increíble. O sea, el fujimorismo, que es la fuerza política que más destruyó quizá la institucionalidad en la década de los 90, ahora tiene en manos la responsabilidad de hacer una reforma política. Pero en el Ejecutivo no hay ninguna voz sobre el tema tampoco, ¿no? Sí, bueno, no sé. En fin. Ahora, ¿qué creen ustedes que con todo el monstruo de Odebrecht, el presidente podría otorgarle el indulto a Alberto Fujimori? Yo sinceramente, en octubre lo veíamos más cercano, ¿no? Había unas voces por ahí. Yo eso lo veo imposible. O sea, la popularidad del presidente es nada. Y unos dicen, no, al contrario, para que eso suba, porque el caudal fujimorista. Pero las calles, estos colectivos organizados, van a estar en las calles. Apenas hay, seguramente no he revisado hoy las redes, pero con estas declaraciones del ministro Mendoza, seguramente que ya deben estar aquí alborotadas. Yo no sé si al presidente le convenga tener ahora, si uno revisa las calles así. Si uno revisa la opinión pública, alrededor del 65% está a favor del indulto, ¿no? La opinión pública, pero digo, el ruido en la calle. Sí, o sea, las movilizaciones. Ese tercio que está en contra puede ser más activo que o no, puede ser más ruidoso y sobre todo que más adelante se puede poner todavía mucho más activo, ¿no? Se han especulado de que habían algunas coyunturas que podrían ser favorables para el indulto. La clasificación de Perú. Se habló de la clasificación, se pensó también en la época en que iba a venir el Papa. Bueno, eso todavía no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, sin duda, pero son cosas que que como coyuntura son mucho más fuertes de cara al gobierno que la coyuntura que tiene hoy. Entonces, creo que pensar en un indulto en esta coyuntura es un error craso, ¿no? Sí. Claro, ahora es un presidente cuya popularidad ha caído, pero además lo que sorprende es los datos de Ipsos de hoy día, ¿no? Entre los asistentes acá la popularidad está en 1/3. También. ¿No? Sí. Y uno pensaría que este es su público. Su Seimix, su mancha. Sí. No es. Pero no, o sea, no solamente hay una decepción de la ciudadanía, sino una decepción de sus pares, por decirlo de un modo, ¿no? Eso sí es preocupante, eso es duro, ¿no? Sí. Si no logra tener aprobación más del 50% en esta audiencia, ¿dónde? Sí. Ahora es interesante que el alcalde menciona lo del fútbol. Efectivamente, el presidente de repente y sus asesores alucinaban, ay, con lo del fútbol vamos a pasar piola. Claro, pero el fútbol fue un día, un día y medio, todos seguimos celebrando. Y de ahí sale nueva información de Odebrecht ayer, mañana, pasado, todos los días. Y hoy el Twitter del presidente, que imagino no lo maneja él de ninguna manera, ¿no? Había publicado algo hacía un día. Y hoy volvió a hacer otra publicación sobre el fútbol. Felicitaciones a Perú, mucha suerte, ¿no? Entonces uno dice, ¿de verdad? O sea, mejor no hubiera dicho nada, pues. Y justo hoy día salen todos estos temas de Odebrecht, ¿no? Tenemos este ministro de Justicia diciendo que hay un ánimo... Y se le ocurre en hablar del sorteo. 24 horas decir solo, ¡vamos Perú! Bueno, además cuando se sabe que los resultados futbolísticos no tienen un impacto en la aprobación presidencial, ¿no? Si uno compara cómo ha ido evolucionando el desarrollo del equipo de la selección, no se ve ningún efecto positivo en la aprobación del gobierno. Piñita, entonces, lo siento. Que se dedica a otro deporte, presidente, porque no le va a ayudar mucho. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el tercer tema que tiene que ver con la campaña del no y alguien más que se desentiende de su manejo económico, por lo menos. Con eso volvemos.
Muy bien, se produjo el sorteo para la serie en la que va a jugar Perú en el Mundial de Rusia y, como ya todos sabemos, nos toca con Francia, con Dinamarca y con Australia. Estamos sacando un doctorado en eliminarlos con los oceánicos. ¿Qué es eso? Tenemos algo con Oceanía, no sé. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Bien, Pero es difícil la serie, ¿no me A parece? mí me parece No. una de las series más complejas. ¿Ah? ¿Complejas? Sí, sí, sí. ¿De las más complejas? Sí, porque no son equipos fáciles. Ninguno. Francia es un equipazo. Un equipazo. Sí, claro. Dinamarca juega bien y los australianos son atletas, entonces hay un tema ahí complicado, pero yo soy muy optimista. Yo siempre he sentido que tenemos que tener esa actitud ganadora y creo en la selección peruana y que nos va a llevar lo más lejos posible porque son personas que con humildad han trabajado y han hecho cosas que no estaban en los libros. Así es. ¿No? Yo he visto gente llorando en el estadio, Sí. que eran personas que nunca habían visto una selección clasificar. Claro. Y uno mismo estaba emocionado, pero claro. chicos que tenían menos de 36 años que decían esto es lo máximo que me ha No, pero pasado. hasta 40, perdón, yo. No, Pues claro era que una sí. criatura, yo no tengo un recuerdo de eso. Y... Tenemos la misma edad, pero yo sí recuerdo haber visto a Perú en el Mundial. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cómo hace? Pero Ya, chiquitito. Desde chibolo ya era pelotero, Pero chiquitito, ¿no es cierto? Pero a ver, pero yo creo que más bien el estilo del fútbol peruano juega muy bien contra esos rivales, ¿no? Son rivales más que van al choque, son más físicos, ¿no? Y la técnica y el toque. No están acostumbrados a jugar con equipos sudamericanos. O sea, lo que tú estás Es una diciendo que ventaja. son nuestro estilo es ratonero y el estilo de ellos es un estilo más... Es un estilo más físico que los Sí. que tienen estos tres rivales Sí. y más bien que nuestro estilo es más al toque. toque. Yo creo que en ese sentido tenemos una ventaja y un dato, como les decía, el futbolista sudamericano conoce más el juego europeo y no viceversa, ¿no? Es cierto. Entonces no tenemos europeos jugando en ligas sudamericanas, ¿no? Además, yo lo escuché decir en algún momento tanto a Marcarián como a Gareca que lo que teníamos nosotros como eliminatoria acá era la eliminatoria más difícil Ah, de por todas las que supuesto. había. Claro. Claro, tenemos acá, pues, imagínate, pues, Brasil, Argentina, Uruguay. nomás ahí No, Colombia. ya. ahora sí. Oye, qué lechero los uruguayos y los colombianos. Los odié horrible hoy día. ¿Ah? Sobre todo Porque Horrible. su serie te parece... Chancay, La de Uruguay pues. es la más accesible además Me porque parece, le ha ¿no? tocado en la ruta del local, ¿no? O sea, el que está en la ruta de Rusia Que es lo que queríamos. tiene mayor posibilidades de avanzar, ¿no? Sí, es la ruta más Sí, fácil, ¿no? pues sí, Colombia también, que va a jugar con Japón, pues. No, vale. Pero son ágiles, ¿ah? Los japoneses, yo los he visto jugar y realmente son buenos jugadores también. Ahora, Toda pero- selección que ha llegado al Pero mundial que es eso buena. iba, ¿no? Finalmente estamos en un mundial, ¿no? Sí, o sea, no, ya, claro, o sea, no es claro. que, digamos, va a haber un fútbol de gran nivel, ¿no? Y en un mundial siempre hay sorpresas. Sí. ¿Ustedes vieron el momento del sorteo? Porque fue justo cuando el Un break, ministro en el justo... break. Hubo un break. Hubo un break. Hubo A propósito. No, pero Coincidió. casualmente, Sí, sí. casualmente. Y salieron, porque acá el pabellón de la Federación Peruana de Fútbol puso una pantalla Sí, gigante. Era una explosión cada vez que salía algún equipo que iba a alguno de los, Parecía de un los grupos, ¿no? partido, era Sí. una locura. Estamos locos con el fútbol. Parecía un Esto partido. recién empieza, sí. Porque salió, Perú, vamos Perú. Le gritaban, vamos Perú. ¿A dónde vamos? A Rusia. Ya estamos, Perú. claro. Era una No, locura, qué pero sí, emocionante. sí, hasta inclusive la presentación de Pablo Guerrero en la FIFA Eso para ver su caso. Inclusive, memorable. claro, había una portátil. ¿Cuándo se ha visto portátiles Eso es maravilloso. futbolísticas, no? Que eso sea maravilloso. Claro, o sea, sí. Eso me encanta además cómo suscitamos en los extranjeros esta, no como Una esta- versión de la procesión de los milagros. Totalmente, allá, por sí. supuesto, nos Se falta reproduce, llevarlo. claro. Además que los extranjeros, como pasó en Nueva Zelanda, que los reporteros veían a los peruanos como unos locos y ya les parecía algo tan simpático, igualito en Suiza. En Claro. Suiza, ¿qué En pasa medio de en la nieve, Suiza? En medio de la nieve, además. En la calle, en la con noche, sus banderas. en la nieve, Es una una portátil a favor de Guerrero. No, Eso es ya. inédito. Maravilloso. ¿Sabes qué? Tenemos que ganar el mundial ya, nos merecemos solamente por entusiasmo. El mundial creo. de hinchas ganamos. ¿No? Claro. Porque solamente por entusiasmo. Bueno, ¿tienen ya un score para Dinamarca, no? El partido se juega el sábado 16 de junio. Y el a técnico las ha dicho, 4 de lo la único tarde. que sé de Perú es que somos mucho más altos que ellos. No, y que nos gusta. Sí, El a técnico de Dinamarca Dinamarca, sí. ha dicho, pues, No, pero de acuerdo que era con uno de las los equipos que quería que le de acuerdo con, tocara. de acuerdo, Sí. de acuerdo Ahora, con las vamos a ver. estadísticas, Vamos pero a ver, me gusta. de acuerdo con las estadísticas, Sí. la selección peruana es la tercera más baja del mundial. Ajá. Machaturri. Y de acuerdo con las estadísticas, es la quinta o sexta más joven del mundial también.
Ah, ya. Bueno, porque nos Es jala la para parte arriba. buena, ¿no? Es la parte O sea, buena. pueden crecer todavía. Hay que Estos no crecen de nada. no hay que darles pura vida, entonces. O sea, una generación lechense y una generación Claro. pura vida, gloria, ¿no? No, pues, Ya no hay o sea, lechense de no, tu pues, época. esa es la generación pues del 82, de los 80, ¿no? Ya Felizmente. reveló su edad. Claro, sí, pues ya, ni modo. Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros ahora, Gracias, Mario, gracias. en un día de cierre de CADE, que esperamos, bueno, que sea mejor para todos el próximo año, ¿no es cierto? Muchas Ojalá. gracias. Gracias a ustedes. Y mucha Sigamos. suerte, ya vamos a hablar con el alcalde Muchas gracias. más adelante. Encantado. Con va a ser menos un gusto. risas de repente también, pero No, va a ser un gusto. más adelante. No, siempre hay que tener optimismo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes en Portada. Buenas noches.